Bien amigos, bienvenidos. Esta es otra discusión sobre las materias primas. Por lo tanto, todo lo que mencionamos en esta lección y en este mes de junio de 2017, el contenido se refiere específicamente como un comercio de papel solamente. Muy bien amigos, junio de 2017, tutoría de ICT, negociación de bonos de ICT, lección número 2, reglas de sesiones divididas. De acuerdo, reglas de sesión dividida de T. Ahora, antes de entrar en esto, entiendo que la mayoría de ustedes están en esta tutoría para aprender a operar con mis conceptos de Forex. Y hay muchas referencias de la hora del día para Forex. Y las materias primas también tienen un elemento único de hora del día. Voy a enseñarte la forma en que interpreto la acción del precio para mi análisis del mercado de bonos. Hay algunas similitudes, pero hay algunas ligeras desviaciones. Como mencioné al comienzo de esta tutoría. Cuando entramos en el contenido de los productos básicos, hay estudios de la hora del día, pero hay una pequeña variación cuando normalmente se espera ver, por ejemplo, en el mercado de divisas. Hay una pequeña superposición, pero luego hay una pequeña desviación de lo que normalmente esperaríamos para la hora del día. Tradicionalmente, las sesiones nocturnas tendrán un impacto y tradicionalmente se las ve como la sesión de Londres. La sesión de Nueva York AM se define desde las 8 de la p.m., hora de Nueva York, hasta el mediodía, hora de Nueva York. La sesión PM de Nueva York se define desde el mediodía, hora de Nueva York, hasta las 3 de la tarde, hora de Nueva York. Ahora, antes de seguir adelante, entiendo que si bien en general estamos familiarizados con la sesión de Nueva York o la zona de muerte abierta de Nueva York y hay una zona de muerte cercana de Londres, y luego el rango diario que entendemos puede negociarse siempre hasta las 2 de la tarde, hay un poco de superposición, pero en realidad lo definiremos en dos sesiones. Entonces, lo que estoy enseñando aquí, el concepto de análisis debe enfocarse principalmente en las horas de sesión de Nueva York. Mientras que si se va a graduar, tal vez lea las lecciones esta semana y se enamore del comercio de bonos y diga, ya sabes, con 4X, diablos con, ya sabes, el comercio de acciones. Y las otras clases de activos, voy a ser un comerciante de bonos. Bueno, ya sabes, genial, eso es maravilloso. Si eso es en lo que te conviertes y encuentras tu nicho en el mercado, entonces genial. Eso significa que ha tenido éxito en la tutoría. Pero puede operar durante la noche o durante una sesión de Londres, el ZB o el bono del tesoro a 30 años y operar con cosas similares de las que hablamos con respecto al abierto de Londres. Le aconsejaría que utilice la información que se ve en el comercio nocturno durante la sesión de Londres para buscar paradas, liquidez, vacíos, brechas de valor razonable, ese tipo de cosas, y centrarse principalmente en el comercio de la sesión de Nueva York. Como mencionamos en la lección anterior, los conceptos de un bono, el mayor volumen se ve entre las 8 y las 9 de la mañana o generalmente antes de la apertura de la renta variable. Entonces, entre las 8 de la mañana m y las 9:30 m, hora de Nueva York, esa es la mayor afluencia de compra y venta de futuros de bonos del tesoro. La sesión AM tiene una ventaja incorporada porque generalmente verá el mayor volumen del día. Eso significa que generalmente formará el mínimo más alto de la sesión de Nueva York o la combinación o el rango total del día real para los bonos del tesoro. La sesión PM generalmente tendrá una continuación o una reversión. Y luego lo otro es una consolidación. Por lo general, verás un movimiento la mayoría de las veces en la sesión de la mañana. Traté de concentrarme cuando estaba haciendo materias primas solo como una clase de activo, enfocándome principalmente en 8:20 de la mañana a 11 en punto de la mañana. Esa era como mi zona de muerte si quieres llamarlo así. Cuando estaba negociando con EMIN y S&P, los futuros de S&P, Big Boy y Com, las divisas y el mercado de bonos, ese era mi día de trabajo.
Y cuando quería ser un desviado o realmente tentar mi suerte, cambiaba la sesión de la tarde y la sesión de la tarde para el mercado de bonos del Tesoro. Aquí se ve que los días de tendencia desde el mediodía hasta las 3 de la madrugada p. Entonces, en otras palabras, la apertura alrededor de las 8 de la mañana a.m., a las 8:20 de la mañana a.m., hora de Nueva York, crea el mínimo del día y puede operar hasta las 3 de la madrugada p.m. Esas sesiones juntas crean el rango diario completo. Los días de tendencias también pueden comenzar con una de las sesiones, por ejemplo, la sesión de la tarde. Por ejemplo, podría haber una tarde de OMC como la que tenemos mañana. El mercado de bonos podría consolidarse durante la sesión de la mañana y luego entrar en un entorno de tendencia en la sesión de la tarde que se traslada a lo que llamamos un corredor, donde puede hacer que el movimiento pase continuamente a la siguiente sesión de negociación o la sesión. Después, los días de consolidación pueden ver direcciones opuestas en las sesiones de la mañana y la tarde o puede ver una sesión, producir un swing y la otra estar tranquila o consolidarse. Entonces, cuando miramos de las 2 de la mañana a las 5 de la madrugada, entendemos que es la sesión tradicional de Londres, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos mirando el precio en términos del mercado de bonos, podemos referirnos a lo que ha visto el comercio de precios nocturnos entre las 2 de la mañana y las 5 de la madrugada. Que nos dará donde nuestras paradas son paradas nocturnas, durante la noche. Vacíos de liquidez, brechas de valor razonable. Cualquier medida de la matriz P que normalmente usaríamos en el mercado de divisas, buscaríamos que se encuentre en este punto de referencia específico en el tiempo. Si bien no los estamos negociando activamente en esta sesión, y realmente no quiero negociar ni insinuar que debas negociarlos en esta sesión con el bono, siempre nos referimos a él entre estos dos puntos de referencia, 2 o, reloj de la mañana y las 5 de la madrugada a.m. La sesión de la mañana o la tendencia de la mañana se define entre las 8 de la mañana a.m. y el mediodía. Ahora, a veces, la sesión de 8 de la mañana a.m. a mediodía puede terminar temprano alrededor de las 11 de la mañana a.m., que es el periodo de tiempo cerrado tradicional de Londres. Los comerciantes europeos de Londres buscarán cerrar la tienda. Hicieron su dinero en la mañana y se movieron al margen. No significa que los días posteriores a la negociación terminaron o que no hay más oportunidades. Simplemente significa que vamos a ver una reducción en el volumen. Muchos de los comerciantes europeos y británicos van a cerrar sus negocios. Como dije, van a dejar de comerciar por el día y luego te quedarás solo con los comerciantes de América del Norte, pero también nos encontraremos con lo que se conoce como almuerzo en Nueva York alrededor de las 11 de la mañana a la 1 de la madrugada. Por la tarde. Entonces, mientras lo defino en términos generales, el mediodía finaliza la sesión de la mañana, solo sepa que puede terminar antes, alrededor de las 11 de la mañana. Esta es tu sesión New York AM Trend o sesión New York AM. La siguiente porción del rango diario para el comercio de bonos es la sesión de la tarde de Nueva York. Esto se ve delineando las 12 del mediodía, hora de Nueva York, hasta las 3 de la madrugada p.m., hora de Nueva York. Una vez más, esta es la sesión de PM de Nueva York. Ahora, en general, si tiene un corredor, significa que el mercado ha alcanzado un máximo o un mínimo significativo en la sesión de la mañana. Puedes ver el seguimiento a través de movimientos equidistantes, medidos, ese tipo de escenario y lo que sucede normalmente en la sesión de la mañana generalmente se ve en términos más rápidos o en menos tiempo en la sesión de la tarde. Si hay un alto grado del rango diario promedio, si lo verá en la sesión de la mañana, eso significa que la sesión de la tarde será más bien abreviada. Entonces, la forma en que podemos usar esta información es, si sabemos que la sesión de la mañana ha cumplido la mayor parte del día y nos vamos a quedar sin cambios antes del almuerzo de Nueva York, podríamos evitar la negociación de la sesión de la tarde por completo. No vuelvas por la segunda porción. Solo sé feliz con lo que hiciste y vete a casa en negro. Muy bien, echemos un vistazo a los ejemplos que teníamos en la primera lección y definamos la acción del precio por medio de reglas de sesión dividida. De acuerdo, verán, entre las 2 y las 5 de la mañana hubo una operación abierta en Londres aquí, las operaciones retroceden a la brecha más cercana al valor justo y venden yendo a lo que entendemos clásicamente como la apertura de Nueva York en 4X. Pero ahora tenemos que aplicar las reglas de los bonos, que es de 8 de la mañana a
M. A 9 de la mañana M. Tenemos nuestro rango de apertura, que definimos en la primera lección, y luego vimos un movimiento a la baja posterior, que son las carreras de apertura de las acciones. Ese rango de apertura bajo y todo eso ocurre durante la sesión de la mañana para que el precio de tendencia de la mañana suba hasta las 11 en punto. Los comerciantes de Londres y Europa se van a casa. Cuadran posiciones. El retroceso tiene lugar hasta el mediodía. Entonces, el retroceso termina al mediodía y comienza la sesión de PM que vemos aquí. Esta es la tendencia de la tarde o la sesión de la tarde para los bonos. El precio alcanza el punto álgido del día antes de las 2 en punto, hora de Nueva York, y se consolida a las 3 de la madrugada p.m. Así que podemos ver que el rango diario se define a las 8 de la mañana a.m. Por lo general es un día alcista. Podemos ver el movimiento bajista, que es un cambio de precio de UDIs que sube, regresa, encuentra algo de soporte en el rango de apertura alrededor de ese nivel de 1.5327 y luego se da cuenta nuevamente, alcanzando un máximo el día antes de las 2. Reloj. Por la tarde y luego el precio entra en retroceso y luego se consolida a las 3 de la madrugada p.m. El poder tradicional 3 se acaba de definir en términos de estas reglas de sesión dividida para bonos. De acuerdo, tenemos otro ejemplo aquí y otra vez. Estos son los mismos ejemplos que usé en la lección Q1, pero solo estamos definiendo roles de sesión dividida para su beneficio. Nuevamente, tenemos un cambio de precio en el precio de apertura de Londres hace operaciones altas hacia abajo en la sesión de 8 a 9 de la mañana. Tenga en cuenta que la eliminación de la carga que se formó en la sesión abierta a la mañana de Londres para las transacciones del mercado de bonos por debajo de los mínimos de la sesión de Londres crea una falla. El swing se mueve hacia un bloque de orden alcista en el nivel de precio de 1.5329 y se expande durante toda la tendencia de la mañana o la sesión de la mañana hasta el mediodía, donde crea un perfil de reversión del mercado. Y la reversión tiene lugar donde tenemos las reglas de sesión dividida, viendo que la sesión de la mañana sube, luego la sesión de la tarde baja, ambas ofrecen oportunidades, una para comprar, otra para vender, y luego, después de las 3 en punto, el precio entra en lo que lo veríamos clásicamente como una consolidación definida por día verdadero en 4X. Bien, tenemos otro ejemplo. El precio alcanza ese nivel alto en la hora de las 2 en punto y el precio de la sesión de Londres se negocia a la baja y luego observa lo que sucede aquí temprano a las 7 de la mañana a.m. La zona de muerte del abierto de Nueva York en el precio del mercado de bifurcaciones sube y borra los máximos. Los máximos iguales alrededor de 1.5419 al entrar en el precio de las 8 en punto hacen que ese máximo barra agresivamente el máximo de Londres y elimine los mínimos que se formaron en la sesión de Londres y el mínimo de las 7 de la mañana entre las 8 y las 9 de la mañana. Así que a las 9 en punto crea la mínima del día. Fiel a la forma. Durante la sesión de la mañana, el precio tiene un amplio rango de apertura. Entonces, cuando hay un gran rango de apertura, queremos comenzar a buscar retroceso e ideas o ideas de valor razonable. En otras palabras, bloques de órdenes alcistas, brechas de valor razonable para ser un comprador o un vendedor. En este caso, fue alcista porque el precio se negoció a la baja, sacó la liquidez por debajo de los mínimos en 1.5403 y ejecutó las paradas en las paradas de compra en los máximos de Londres. Por lo tanto, vale la pena en ambos lados del mercado, pero más específicamente, se negocia a la baja, crea el swing de Judas y crea un traje de tortuga, que es un movimiento por debajo del nivel 1.5402 en el rango de apertura, de 8 a 9. En punto de la mañana hora de Nueva York. Esa vela cerrada hacia abajo crea un bloque de hombro alcista en ese nivel 1.5402. Y eso es lo que se ve para el movimiento que tiene lugar para la sesión de la tarde o la tendencia de la tarde y el precio comienza a recuperarse allí. Ahora probablemente estés diciendo, bueno, no parece que seas responsable de no requiere mucho movimiento para que el bono le pague. Así que tienes un bloque de órdenes alcistas durante la sesión de la mañana o una sopa de tortuga o bien. La sopa de tortuga es una compra por debajo de 1.5402S, que son las 6 y las 7 de la mañana, luego eso el precio vuelve a cotizar por
encima de ese nivel de 1,5403 y luego vuelve a bajar al bloque por la sesión de la tarde. Puede tomar esa operación o durante la sesión de la mañana, el precio se negocia a la baja para llenar la brecha del valor justo en 1,5403 en 1,5402 antes de la hora de las 10 en punto. Y esto es todo durante la apertura de las acciones y los repuntes de precios desde 1,5402 hasta 1,5410. Entonces es un movimiento de 8 ticks, 8 veces $31.25 por contrato. Ese sería su movimiento de sesión AM. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, bueno, eso no parece. Puede encontrar estos intercambios varias veces a la semana, pero es muy selectivo por lo que está buscando y por el tiempo. Pero la mejor operación fue en la sesión de la tarde, y puede retirar partes una vez que se llene la brecha del valor razonable entre los máximos de 1,5410 durante la sesión de la mañana y la última vela de cerca durante la hora de las 8. Así que la brecha del valor razonable se cierra en 1,5413. Ahí está su ganancia, tomaría ganancias en esa posición. Entonces 1,5402. El 1, entonces, vería un movimiento de 11 ticks para la sesión de la tarde, y si dejó algo como corredor, podría haber capturado un poco más de movimiento para ejecutar el rango de apertura alto en 1,5421 más tarde en la noche durante el sesión de agente. Entonces, al aplicar estas ideas a la acción del precio, definimos el día de negociación del mercado de bonos en un criterio específico como se define aquí. Pero también incluimos todo lo que hemos aprendido en términos de arreglos de PD, flujo de pedidos institucionales y otros estudios de fecha y hora, ya que se superpone con Forex. Así que pueden ver cómo hay una mezcla de cómo funcionan juntos los mercados. Todavía respetan el tiempo, pero al aplicar estos conceptos y luego pensar en cómo encaja muy bien con el tipo de cambio, comenzará a ver que existe una sinergia entre las clases de activos y cómo los bonos influyen en otros mercados. Pero no va a apreciar eso hasta que comience a hacer un día a día y estudie y lleve un diario del mercado de bonos como lo mostramos aquí. Entonces, lo que hemos cubierto hasta ahora es el concepto de rango de apertura, los conceptos básicos de lo que hace una evaluación de mercado de bonos en términos de su movimiento, la hora del día en que nos gustaría estudiarlo y términos genéricos específicos de qué tipo de los movimientos tienen lugar a estas horas del día. Ahora, la próxima lección será sobre los días de negociación y consolidación y cómo podemos buscar pequeños movimientos antes de llegar a esos días de tendencia en los que hay un gran rango disponible. Hasta entonces, deseo